Marieta, una trabajadora de limpieza de 45 años, dedicada, limpia discretamente un vaso de jugo derramado en el suelo. Y de repente, Ricardo Almeida, un millonario arrogante, socio de la empresa, pisa fuerte y grita: «Mira dónde estás pisando, mujer. Esto es un zapato de 20.000, no es piso de favela». Marieta responde: «Perdón, señor. Solo estaba limpiando el vino antes de que alguien se resbalara». Ricardo, riéndose para los invitados, dice: «¿Ven? Hasta la trabajadora de limpieza quiere dar lecciones de seguridad aquí. ¿Sabes qué? Toma un trapo y límpiame mis zapatos. Ya que te gusta tanto servir». El dueño de la empresa estaba observando todo. Y nadie esperaba que el precio de esa humillación se pagaría de la peor manera posible. Prepárate para sumergirte en una historia que te enseñará muchas lecciones y te mostrará el verdadero valor de la vida. En un salón de fiestas del edificio Diamond Tower, todo brillaba con lámparas de cristal y champaña francés, mientras ejecutivos en trajes caros reían a carcajadas, celebrando otro récord de ganancias de la empresa. Entre el glamour, Marieta, la trabajadora de limpieza de 45 años, pasaba casi invisible, manos callosas, uniforme azul desgastado y un trapo colgando de su bolsillo. Se agachó discretamente para recoger una copa de vino derramada por un invitado distraído, evitando que alguien se resbalara. Fue entonces cuando una sombra elegante se detuvo frente a ella. Ricardo Almeida, el socio millonario conocido por su temperamento explosivo, la miró con desdén. Su zapato italiano reluciente estaba a centímetros del trapo húmedo. «¿Qué crees que estás haciendo, mujer?», gruñó, haciendo que varios invitados voltearan a mirar. Marieta se congeló, sintiendo el peso de las miradas cómplices a su alrededor. Antes de que pudiera responder, Ricardo dio un paso adelante, aplastando el trapo de limpieza bajo su suela. «Esto es un evento para gente importante», dijo, arrastrando las palabras como si escupiera veneno. «Tu lugar está en el baño, fregando inodoros, no estorbando en mi camino». Risas nerviosas resonaron en el salón. Una mujer con vestido escotado se tapó la boca, divertida. Marieta sintió que su rostro ardía, pero levantó la mirada con dignidad. «Solo no quería que alguien se cayera, señor Ricardo», murmuró, conteniendo las lágrimas. El millonario chasqueó los dedos frente a su rostro, como si llamara a un perro. «¿Están escuchando, gente? La heroína de la limpieza», se burló, volviéndose hacia el público. «Ya que te gusta tanto servir, ven aquí a limpiar la suciedad de mis zapatos. Ahora». Un silencio incómodo llenó el ambiente. Algunos invitados se ruborizaron de vergüenza, otros, curiosos, levantaron sus celulares para grabar. Marieta apretó el trapo manchado de vino, dudando entre la humillación y el miedo a perder su trabajo. Cuando se agachó lentamente, una voz grave resonó desde el fondo del salón, paralizando a todos. «¡Alto!». La orden vino de Eduardo Monteiro, el dueño multimillonario de la empresa, un hombre que rara vez aparecía en eventos. Sus ojos oscuros se clavaron en Ricardo, y una sonrisa fría apareció en sus labios. «Acabas de cometer el peor error de tu vida». El salón quedó en silencio tras las palabras crueles de Ricardo. Mientras los invitados intercambiaban miradas incómodas, nadie se atrevía a intervenir. Marieta, con las manos temblorosas, sostenía el trapo de limpieza mientras una lágrima obstinada resbalaba por su rostro marcado por el trabajo duro. Bajó la mirada, acostumbrada a tragar humillaciones en silencio. En el rincón más noble del salón, entre ejecutivos importantes, Eduardo Monteiro observaba la escena con atención. Su rostro, normalmente impasible en reuniones millonarias, se tensó levemente al presenciar lo ocurrido. Los dedos que sostenían la copa de cristal se apretaron casi imperceptiblemente. Sus ojos oscuros reflejaban algo que pocos reconocían, recuerdos de cuando él mismo cargaba cajas bajo miradas despectivas. Un guardia de seguridad de traje negro le susurró algo al oído, ofreciéndose a intervenir. Eduardo hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, manteniéndolo a distancia. Quería ver hasta dónde llegaría la arrogancia de Ricardo. Cada palabra, cada risada de los presentes parecía resonar más fuerte en sus oídos, como si el universo estuviera probando su paciencia. Mientras Ricardo continuaba su discurso humillante, comparando a Marieta con gente que nunca entendería el lujo,
Eduardo revivía mentalmente el día en que un guardia de un centro comercial lo había echado por estar mal vestido años atrás. Recordó el odio impotente, la vergüenza que ardía como fuego. Ahora, viendo repetirse la misma injusticia, algo dentro de él tomó una decisión. Sin prisa, dejó la copa sobre una bandeja y se ajustó el puño de la camisa. Sus pasos fueron calculados, cada uno resonando en el mármol pulido mientras se acercaba al grupo. Los invitados, al notar su presencia, abrieron camino de inmediato. El silencio se instaló nuevamente, pero esta vez cargado de expectativa. Ricardo, aún embriagado por su propia crueldad, apenas notó la llegada del jefe. Fue solo cuando la sombra de Eduardo cubrió su rostro que interrumpió su risa. ¿Problema, Eduardo?, preguntó, aún con una sonrisa de superioridad. La respuesta no vendría en palabras, sino en acciones que cambiarían para siempre la vida de todos en aquel salón. El ambiente en la fiesta se volvió pesado después de la humillación pública. Mientras los invitados intercambiaban miradas incómodas, Eduardo Monteiro lo observaba todo con una expresión impenetrable. Sus ojos no perdían ni un solo detalle, el tono arrogante de Ricardo, las manos temblorosas de Marieta, las sonrisas nerviosas de los presentes. Algo dentro de él hervía, pero su postura permanecía serena y calculada. Sin prisa, Eduardo dejó su copa de whisky sobre una mesa y comenzó a caminar hacia el centro del salón. Sus pasos eran firmes, cada uno resonando como un presagio de lo que estaba por venir. Los invitados se apartaban instintivamente, sintiendo el cambio de energía en el ambiente. Ricardo, aún inflado por su propia arrogancia, no percibió la tormenta que se acercaba. Cuando Eduardo se detuvo a pocos centímetros de Ricardo, su silencio era más aterrador que cualquier grito. ¿Crees que esta mujer merece ser tratada así? Su voz era suave, pero cortante como una navaja. Ricardo dudó por una fracción de segundo, sorprendido por la inesperada intervención del dueño de la empresa. La respuesta vino cargada de desprecio. Ella solo es una empleada de limpieza, Eduardo. No es gente como nosotros. Las palabras resonaron en el salón, revelando toda la bajeza del carácter de Ricardo. Fue en ese momento cuando los últimos vestigios de duda desaparecieron de los ojos de Eduardo. Esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa peligrosa. Mientras tanto, Marieta permanecía inmóvil, sus lágrimas silenciosas resbalando por su rostro marcado por el trabajo duro. No entendía por qué el hombre más poderoso del salón estaba interviniendo, pero algo en su postura le daba una extraña sensación de esperanza. Sus manos, antes temblorosas, se apretaron con una fuerza que no sabía que aún tenía. Eduardo dio un paso atrás, abriendo espacio para lo que vendría después. Todos los ojos estaban fijos en él, el aire cargado de expectativa. Nadie, ni siquiera Ricardo, estaba preparado para lo que ocurriría en los próximos segundos. La humillación de Marieta estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande, y Eduardo sería el instrumento de esa transformación. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tintineo distante de un vaso siendo ajustado por un mesero nervioso. Todos los ojos estaban clavados en Eduardo Monteiro, cuya postura calmada contrastaba violentamente con la tensión en el aire. Sostenía el micrófono con naturalidad, como si estuviera a punto de hacer un brindis común, no una declaración que cambiaría vidas. Ricardo aún mantenía aquella sonrisa arrogante, confiado en que su estatus lo protegería de cualquier consecuencia. Pero entonces Eduardo habló, con una voz que resonó como un trueno en aquel lujoso salón. Señoras y señores, hoy tenemos una lección que aprender. Sus palabras eran medidas, pero cada sílaba cargaba el peso de un veredicto. El golpe vino enseguida, seco y sin apelación. Ricardo, estás despedido. La sonrisa del millonario se congeló, sus ojos se abrieron de incredulidad. Antes de que pudiera articular cualquier protesto, Eduardo continuó. ¿Y tu 5% de la empresa? Revocados. Efectivo inmediatamente. La sentencia fue pronunciada con la frialdad de un juez firmando una sentencia de muerte financiera. El salón estalló en murmullos de shock. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca, otros intercambiaron miradas de puro éxtasis ante la caída del arrogante Ricardo. Cámaras de celulares surgieron como hongos después de la lluvia, capturando cada microexpresión de pánico en el rostro del hombre que, minutos antes, se creía intocable. Ricardo tartamudeó, su rostro alternando entre rojo de ira y pálido de terror. No puedes hacer esto.
Soy accionista. Tengo contratos. Su voz sonó estridente, casi infantil en su desesperación. Eduardo simplemente inclinó la cabeza hacia los guardias de seguridad, que ya se acercaban con expresiones impasibles. Mientras tanto, Marieta permanecía quieta en el centro del salón, sus lágrimas aún húmedas en el rostro, pero ahora mezcladas con una expresión de perplejidad absoluta. Apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. La mujer que minutos antes era tratada como basura ahora presenciaba la ruina pública de su verdugo. Sus dedos temblaban levemente alrededor del trapo de limpieza que aún sostenía, como si fuera el último vínculo con la realidad que conocía. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tintineo distante de un vaso. Todos los ojos estaban fijos en Eduardo, el dueño de la empresa, cuyo rostro impasible escondía una tormenta a punto de desatarse. Marieta, aún arrodillada en el piso de mármol, temblaba visiblemente, una lágrima resbalando por su rostro arrugado por el trabajo duro. Fue entonces cuando Eduardo extendió la mano y la ayudó a levantarse, en un gesto que hizo que el público contuviera la respiración. Con movimientos deliberados, Eduardo tomó el micrófono del animador paralizado y aclaró su garganta. Su voz, calmada pero cortante, resonó por el salón. Señoras y señores, parece que hoy hemos presenciado una demostración clara de lo que no debe tolerarse en esta empresa. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas, mientras Ricardo comenzaba a sudar, su sonrisa arrogante transformándose poco a poco en un ricto de pánico. Ricardo Almeida, continuó Eduardo, volviéndose hacia el millonario rojo de ira, acabas de mostrarnos exactamente el tipo de carácter que no queremos en nuestra organización. Un murmullo recorrió la multitud cuando Eduardo declaró: estoy ejerciendo mi derecho como accionista mayoritario para revocar tu 5% de participación en la empresa, efectivo inmediatamente. El shock fue palpable. Ricardo atragantó, sus ojos desorbitados saltando entre Eduardo y los otros ejecutivos. No puedes hacer esto, gritó, su voz chillona rompiendo el silencio. Soy uno de los fundadores. Tengo contratos. Eduardo simplemente hizo una señal a los guardias de seguridad, que ya se acercaban con expresiones determinadas. Fue entonces cuando Eduardo se volteó hacia Marieta, que seguía ahí parada, petrificada, sin entender qué estaba pasando. Y en cuanto a usted, doña Marieta, dijo él, ahora con una voz más suave, su dignidad bajo presión y ética de trabajo son exactamente los valores que queremos al frente de esta empresa. La multitud quedó boquiabierta cuando anunció: a partir de hoy, usted asume como gerente de operaciones, con todos los beneficios del puesto. Marieta se llevó las manos al rostro, las piernas a punto de flaquear. 30 años limpiando los restos de otros, y ahora, esto. Mientras los primeros aplausos tímidos comenzaron, creciendo hasta convertirse en una ovación, ella miró a Eduardo entre lágrimas y susurró: pero yo no sé nada de ser gerente. Él sonrió y respondió, en voz baja para que solo ella escuchara: y yo no sabía nada de ser billonario. Vamos a aprender juntos. El ambiente en la fiesta se volvió tenso, como si el aire hubiera sido succionado del lugar. Ricardo, con el rostro rojo de ira, avanzó hacia Eduardo, gesticulando agresivamente. No puedes hacerme esto. Yo soy socio aquí, gritó, con las venas del cuello saltadas. Los invitados se agruparon, formando un círculo alrededor de los dos hombres, algunos grabando discretamente con sus celulares. Eduardo se mantuvo tranquilo, las manos en los bolsillos de su saco, mientras observaba a Ricardo con desdén. Acabas de demostrar por qué no mereces estar en esta empresa, respondió, con una voz tan gélida que hizo estremecer a algunos. Aquí valoramos el respeto, algo que claramente te falta. Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia mientras los guardias se acercaban, listos para intervenir. Ricardo, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó apelar al público. ¿Están viendo esto? Va a poner a una intendente en mi lugar, vociferó, señalando a Marieta, quien seguía de pie junto a Eduardo, visiblemente emocionada. Algunos invitados fruncieron el ceño, otros miraron al suelo, avergonzados por haberse reído de su humillación minutos antes. Fue entonces cuando Eduardo hizo una señal casi imperceptible a los guardias. Dos hombres imponentes agarraron a Ricardo por los brazos. «Sáquenlo de aquí», ordenó Eduardo sin alzar la voz. «Y manden a alguien por sus pertenencias en la oficina. No vuelve a pisar este edificio».
Ricardo forcejeó contra los guardias, pero fue inútil. «Vas a arrepentirte de esto», gritó mientras era arrastrado hacia la salida. Mientras Ricardo era sacado de la fiesta, un silencio pesado llenó el aire. Eduardo tomó de nuevo el micrófono y miró a los ojos de cada persona presente. «Que esto sirva de lección para todos. En mi empresa no hay lugar para la arrogancia ni la falta de respeto. Quien no esté de acuerdo, la puerta está abierta». La declaración fue recibida con aplausos espontáneos, especialmente de los empleados más antiguos, quienes siempre habían sufrido el comportamiento de Ricardo. Con la tensión disipada, la música volvió a sonar, pero el ambiente ya no era el mismo. Los invitados cuchicheaban entre sí, aún procesando lo que habían presenciado. Mientras tanto, Marieta, todavía temblorosa, miró a Eduardo con lágrimas en los ojos. Él le apretó el hombro y sonrió. «Ahora es tu turno de brillar», dijo antes de alejarse, dejando claro que una nueva era comenzaba ahí mismo, esa noche. La nueva vida de Marieta comenzó como un sueño surrealista. Al día siguiente del incidente, fue llevada a una oficina espaciosa en el piso 30, con vista a la ciudad y su nombre grabado en la puerta. El escritorio de caoba, la computadora de última generación y la silla ergonómica parecían pertenecer a otra realidad. Pasó los primeros minutos sentada, tocando los objetos como si necesitara confirmar que todo era real. Las lágrimas rodaron silenciosamente mientras miraba su credencial con el nombre y el título, gerente de operaciones. Los mismos compañeros que antes se reían o ignoraban su existencia, ahora la saludaban con sonrisas tensas y reverencia. El departamento de RH marcó una reunión de emergencia para presentarla formalmente al equipo. Durante la presentación, las manos de Marieta temblaban, pero su voz, aunque suave, era firme. «Conozco cada rincón de esta empresa de una manera que muchos aquí no conocen», dijo, mirando a los ojos a cada uno. «Y usaré eso para mejorar no solo los resultados, sino las condiciones de quienes trabajan entre bastidores». Al final del día, un coche de la empresa la esperaba para llevarla a un apartamento amueblado, parte del paquete de beneficios. Su hija, María, de 12 años, corrió a abrazarla tan pronto como entró, sosteniendo una carta de aceptación en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. «Mamá, ¿es verdad? ¿Voy a estudiar ahí?», preguntó la niña, saltando de emoción. Marieta no pudo contener el llanto al abrazarla. «Es verdad, hija mía. A partir de hoy, todo va a ser diferente». En la primera semana, Marieta implementó cambios simples pero impactantes, instaló bebederos en los pisos de servicios, garantizó uniformes más cómodos para el equipo de limpieza y creó un canal de sugerencias anónimas. Los empleados más antiguos de la empresa, acostumbrados a ser ignorados, comenzaron a mirarla con admiración. Uno de los guardias de seguridad, que antes solo le hacía un gesto de saludo, se detuvo para agradecerle. «Nunca había visto a alguien de arriba preocuparse así por nosotros». Poco a poco, la inseguridad inicial dio paso a una determinación silenciosa. Marieta estudiaba por las noches, aprendiendo sobre gestión con libros que Eduardo le enviaba. En una de las reuniones, cuando un director intentó menospreciar su opinión citando su falta de formación, ella respondió con calma: «Formación puedo obtenerla. Pero respeto, o se tiene o no se tiene». El silencio en la sala fue seguido por un discreto aplauso de Eduardo, quien observaba desde lejos. 3 meses después, un perfil en una revista de negocios la llamó la ejecutiva que surgió desde abajo. La foto en la portada mostraba a Marieta sonriente, junto a su equipo de limpieza, ahora llamado oficialmente Equipo de Excelencia Operacional. Ese día, al llegar a casa, colocó la revista sobre la mesa del pequeño altar que mantenía con fotos de sus padres, fallecidos años atrás. «¿Lo verían?», susurró, secando una lágrima. Finalmente, se permitió creer. Esa vida no era un préstamo. Era suya por derecho. El salón estaba en silencio, todos aún procesando la escena que habían presenciado. Mientras Marieta secaba las lágrimas de emoción, Eduardo se acercó y, en un gesto íntimo, se inclinó para susurrarle al oído: «¿No me reconoces, verdad?», preguntó, con una voz cargada de significado. Marieta lo miró a los ojos, confundida, tratando de entender por qué ese multimillonario parecía conocerla tan profundamente. Entonces, Eduardo reveló: «Hace 10 años, yo era un repartidor pobre, hambriento, que hacía entregas en este edificio. Un día, me desmayé de hambre en el estacionamiento». Su voz se quebró al recordar.
Fuiste la única persona que se detuvo, me dio un plato de comida caliente y un vaso de jugo. Dijiste que nadie merece pasar hambre. Marieta abrió los ojos desmesuradamente, el recuerdo regresando como un flash. Ella recordaba vagamente a aquel joven delgado y exhausto, pero nunca imaginó que se convertiría en el hombre más poderoso de la ciudad. Nunca olvidé ese gesto, continuó Eduardo. Mientras ascendía en la vida, juré que si algún día tenía poder, lo usaría para ayudar a quien realmente lo merece. Sus palabras estaban cargadas de una emoción poco común en un hombre de su estatus. Marieta sintió las lágrimas correr de nuevo, pero ahora eran diferentes. Eran lágrimas de una deuda moral pagada, de un acto de bondad que regresó multiplicado. Yo, solo hice lo que cualquier ser humano haría, murmuró, avergonzada por la atención. Eduardo sonrió y respondió, exacto. Y por eso estás aquí hoy. Los empleados a su alrededor observaban la escena sin entender del todo, pero sentían el peso de ese momento. Había una lección allí, más grande que cualquier discurso corporativo. Eduardo se volteó hacia el público y declaró, hoy no solo estamos promoviendo a una empleada. Estamos recordando que detrás de cada uniforme, hay un ser humano digno de respeto. Mientras los aplausos resonaban de nuevo, Marieta se dio cuenta de que su vida nunca sería la misma. No solo por el salario o el puesto, sino porque en ese instante, entendió el verdadero valor de un simple plato de comida ofrecido con compasión. El destino, como un río subterráneo, había traído de vuelta la semilla que ella plantó sin esperar cosechar. Ricardo Almeida, otrora un millonario arrogante, ahora sentado en un departamento vacío, rodeado de cajas de mudanza. Sus bienes habían sido subastados para cubrir deudas, sus amigos de fiesta desaparecieron y su nombre, antes respetado en los círculos de élite, se convirtió en sinónimo de arrogancia y fracaso. Miraba el teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba, mientras las noticias sobre su caída seguían circulando en redes sociales. Mientras tanto, Marieta, ahora en el puesto de gerente de operaciones, recibía un flujo interminable de mensajes de felicitaciones y solicitudes de entrevistas. Su historia conmovió al país, y se convirtió en símbolo de resiliencia y justicia. Eduardo la llamó a una reunión privada y, con una sonrisa, le entregó un cheque de bonificación generoso. Esto es solo el principio, dijo, mientras ella sostenía el papel con manos temblorosas, sin creer en el giro de su vida. La prensa no paraba de hablar del caso. Programas de televisión discutían cómo el trato inhumano de Ricardo reflejaba problemas mayores en la sociedad, mientras expertos elogiaban la actitud de Eduardo. Marieta fue invitada a dar conferencias, y su discurso simple pero poderoso sobre dignidad en el trabajo se volvió viral. Su hija, ahora en una escuela prestigiosa, corrió a abrazarla después del primer día de clases, diciendo, «Mamá, todos saben quién eres». Ricardo, por su parte, intentaba reinventarse. Consiguió un empleo mediocre en una pequeña empresa, donde nadie sabía de su pasado. Por primera vez, experimentó lo que era ser invisible, ignorado por sus colegas, tratado como uno más. En un momento de lucidez, tomó el celular y dudó en llamar a Marieta, pero desistió, sabiendo que el perdón no sería fácil. La arrogancia que alguna vez lo definió ahora se convertía en un peso insoportable. Mientras tanto, la empresa de Eduardo alcanzaba nuevos niveles de éxito. La historia de Marieta inspiró cambios internos, se crearon programas de capacitación para empleados de bajos recursos, y el ambiente laboral se volvió más humano. Empleados que antes se reían de las humillaciones ahora se acercaban a ella, pidiendo consejos. Ella los trataba con amabilidad, sin rencor, demostrando que la verdadera victoria no está en aplastar a los demás, sino en elevarlos a todos. El capítulo termina con Ricardo, en un bar sucio, viendo un reportaje sobre Marieta en la televisión. Toma otro trago, mira al techo y murmura, «Mierda, debí haber limpiado mis propios zapatos». La cámara se aleja, dejando claro que, mientras Marieta asciende, él se hunde en el charco de arrogancia que creó para sí mismo. La vida dio la vuelta que necesitaba dar. El elevador se deslizaba suavemente entre los pisos del edificio de lujo, su brillo espejado reflejando la imagen de Marieta, ahora vestida con un traje impecable. Dentro del espacio reducido, un joven conserje encogido sostenía sus productos de limpieza, evitando mirarla, claramente intimidado por su puesto y elegancia. El silencio incómodo se rompió cuando Marieta, reconociendo el miedo en sus ojos, sonrió con una amabilidad que solo quienes han estado en el fondo de la humillación pueden ofrecer.
Relájate, dijo, con una voz cálida como un abrazo. Yo estuve en tu lugar, sosteniendo esos mismos trapos, con las mismas manos temblorosas. El joven levantó la cara, sorprendido, sus ojos buscando sinceridad en el rostro de ella. No esperaba que una ejecutiva hablara así, mucho menos que supiera el peso de un cubo lleno en la madrugada, cuando nadie ve. Marieta continuó, mientras los números del elevador subían, mañana me ayudarás con el proyecto nuevo, ¿vale? Necesito a alguien que sepa el valor del trabajo duro. La propuesta sonaba como un sueño, y el muchacho tragó saliva, sin creerlo. Balbuceó un sí, señora, pero ella corrigió suavemente, dime Marieta. Aquí, crecemos juntos. El elevador se detiene, las puertas se abren en el piso ejecutivo, donde asistentes apresurados cargan carpetas y tablets. El joven duda, pero Marieta le hace una seña para que la acompañe. Ven, te voy a mostrar tu nuevo espacio, dice, mientras caminan por un pasillo donde, meses atrás, ella misma pasaba invisible, con una escoba en la mano. Los empleados que antes se reían de ella ahora bajan la mirada, murmurando buenos días, directora. Ella ignora su incomodidad, concentrada en el muchacho a su lado. La vida da vueltas, le susurra como un secreto, pero nosotros podemos ser el giro que lo cambia todo para alguien. En la sala de juntas, mientras el sol de la mañana baña la ciudad afuera, Marieta señala una silla en la mesa para el nuevo asistente. Es solo el comienzo, pero el círculo está completo. La humillada trabajadora de limpieza ahora tiende la mano, y la cadena de generosidad, rota por tantos, finalmente se cierra.